a la luz de la palabra, pero el estudio de hoy es inspirada por Dios. ¿Sí? Amén. Póngale inspirada por Dios y vamos a ver cómo Dios habla, cómo Dios se dirige a sus siervos, a sus siervas, y cómo es Dios cuando nosotros no escuchamos su voz. Vamos a ir al libro de Zacarías, capítulo 7. Zacarías, capítulo 7, al lado de Malaquías. Zacarías 7, del verso 8 hacia abajo. Ageo, Zacarías, Malaquías. Está en medio. Si lo hemos contado, decimos amén. Amén. ¿Ya? Del verso 8 hacia abajo, ¿cuántos de Biblia hay aquí? Vamos a hacer leer a nuestros hermanos y siervos que hay acá. Amén. Ya, mi presbítero. Verso 8. Amén, en el nombre de Jesucristo. Y vino palabra de Jehová a Zacarías, diciendo: Verso 9. Así habló Jehová de los ejércitos, diciendo: Juzgad conforme a la verdad, y hacer misericordia y piedad cada cual con su hermano. 10. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni a ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Aleluya. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. 12, hijo. y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primero. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. 13. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y Dios no mío. escuché, dice Jehová de los ejércitos. 14. Sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Dios bendiga su palabra. Amén. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Amén. Amén. Qué tremendo, amado. Tenemos un texto tremendo, glorioso y maravilloso. Vamos a prestar atención y nos vamos a ver por qué muchas veces no recibimos respuesta de Dios. ¿Estaremos actuando bien? ¿Estaremos siendo buenos cristianos? ¿Estaremos siendo buenos pastores? ¿Buenos líderes? ¿Estaremos cumpliendo con la ordenanza del Señor? Verso 8, Paulito, por favor. Amén. Y vino palabra de Jehová a Zacarías. Usted dirá, ¿por qué leyó el verso 8? Y yo creo que el verso más importante, porque era Dios el que le estaba hablando a Zacarías. Amén. No le estaba hablando un compadre, un amigo, ni el papá, ni la mamá, ni la señora, ni los hijos. Le hablaba a su Dios, el dueño de la salvación, el dueño de la verdad, el dueño de la vida eterna, Amén. el dueño de la creación, el dueño de todo. Y si el dueño habla, ¿qué tiene que hacer el pueblo? Escuchar. Aquí escucharon, pero ¿habrán obedecido? Aleluya. Y es terrible, amado, cuando habla el dueño de nuestra vida y no le escuchamos. O decimos sí, 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 pero no obedecemos. Eso es ponerse una soga al cuello y matarse solito. Porque a Dios se le escucha y se le obedece. Cuando usted tiene un jefe estricto en el trabajo y el jefe da la orden y usted sabe que es estricto, ¿qué hace usted? Obedece. Si le obedecemos a un hombre que no tiene peso de gloria, ¿cuánto más a Dios que sí tiene peso de gloria? A Dios no se le cuestiona, no se le critica, ni se le dice, pero no corresponde el pero ahí, no corresponde la queja, simple y sencillamente corresponde la obediencia.
Amén. Porque ¿qué hay en la obediencia? Ganancia. Ahora, ¿por qué vemos un pueblo que en vez de ganar está perdiendo? ¿Qué estarán haciendo? ¿Estarán obedeciendo o estarán desobedeciendo? Dios nos bendiga. Amén. Para la próxima responden con micrófono en mano, por favor, porque no escuchan los hermanos. Yo los escucho, pero mis hermanos que están en sintonía no les escuchan. Dios nos bendiga. Verso 9, y deteniéndose las comas, dijo, por favor. Escuchen. Así habló Jehová de los ejércitos. ¿Quién habló? Jehová de los ejércitos. ¿Qué son ejércitos para nosotros? Miles o millones de personas. Y Él es el Dios de los ejércitos. Usted se puede rebelar contra un general si usted tiene 10 personas al lado suyo y Él viene con 100.000. ¿Qué va a pasar con su vida si usted se rebela? Hasta ahí llega. Y llega a la iglesia, ¿habrán hermanos y hermanas rebelados, Amén. desobedientes, Amén. que escuchan pero no obedecen? Sigue leyendo, hijo. Diciendo, juzgad conforme a la verdad. ¿Cómo debemos juzgar? Conforme a la verdad. No por acomodo. No, es que Pablo me cae simpático. No, Pablito, sigue haciendo. Pero tú, Paz, no puedes hacer eso. ¿Estaremos juzgando conforme a la verdad? ¿Somos injustos o no somos injustos? Amén. Si somos injustos, ¿mereceremos justicia? No. Porque Dios paga a cada uno según sus obras. Diga, Ay, ay, ay. Entonces, si nuestras obras son malas, no esperes recibir algo bueno de parte de Dios. Oiga, y aunque lloremos, porque hay gente que llora, se lamenta, se tira de guatita en el suelo en la iglesia, sale y sigue haciendo lo mismo. Entonces esa oración y ese llanto fue en vano. Fue algo actuado, fue cínico, porque no fue con arrepentimiento, fue hablar un verdadero show nada más. ¿Quién se conmovió? La iglesia. Los hermanos que dijeron, ay, cómo llora, ay, cómo está, oh, Dios mío, responde. No, hay respuesta. Porque hizo un show. Solo se movió en las emociones. De arrepentimiento no había nada, menos de convertimiento, sino que siguen haciendo exactamente lo que Dios dijo que no se debe hacer. Dios les bendiga, hijo. Y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. ¿Es una orden? ¿Es lo puede hacer o no lo puede hacer? ¿Qué es? Una orden. Es una orden. Es un mandato. ¿Y hacemos caso a ese mandato? No. ¿Cuántas veces usted ha escuchado? No, al hermano Freddy lo masco, pero no lo trago. No, es que el obispo es ahí nomás. No, es que el hermano Pablo lleva un año no ahí. Y mire, un poco más y duerme en la casa del obispo. Dios nos bendiga. Amén. Así habló Jehová de los ejércitos. Oiga, está hablando papá. Amén. Diciendo, o sea, oiga, y hay dos puntos que está afirmando una palabra tremenda. Oye, presta atención. Diciendo, juzgad. O sea, tú mismo juzga lo que yo te digo y lo que tú haces. Juzga conforme a la verdad. No te inclines para el lado oscuro de la fuerza, sino que seamos verdaderos. Que reconozcamos cuando nos diga, oye, tú eres pecador. Sí, amén, lo soy. Tú mentiste. Y si usted dice, no, es que no mentí, omití. Hay algunos que omiten, pero algunos mienten descaradamente. Y saben que están haciendo mal, pero siguen en su mentira. Entonces en ellos no hay sinceridad ni verdad, son peligrosos. Un mentiroso es peligroso, hijo. Y haced misericordia, y hay una I ahí, y piedad, cada cual con su hermano. ¿Seremos así, Pablo? No. Porque de repente vemos que el hermano cometió un error, lo condenamos, lo crucificamos y lo mandamos al lugar oscuro de la fuerza. Y no le damos una oportunidad de salvación, de arrepentimiento. Y estamos cada cual con una piedra en la mano. ¿Y quién tiene la piedra más grande para lapidar a ese hermano que se equivocó? Amén. Y no olvidamos que somos personas que mañana también nos podemos equivocar. Aleluya. Y no van a querer que actúen con nosotros como nosotros actuamos con ellos.
Así Es es. como lo que dice en Ageo, que el Señor le dice misericordia quiero Y no juicio". sacrificio. Claro, y no sacrificio. Y conocimiento de Dios más que holocausto. holocausto. O sea, sacrificios. Dios nos bendiga. Y es una gran verdad. O sea, no hagas con otro lo que no quieres que hagan contigo. Amén. ¿Se da cuenta que la palabra sirvana va entretejiéndose y va apuntando hacia una misma dirección? ¿A qué dirección apunta esto? Al temor, a la obediencia, al respeto y a la obediencia. ¿Seremos obedientes o no? No. No, Dios nos bendiga, Amén. Dios nos guarde. Mire qué dice el día, hija. no oprimáis a la viuda, Párese ahí. ¿Quién tiene ustedes de eso? A ver, alguien que me explique eso. No oprimáis a la viuda. como no agobiarla, no aprovecharse de su situación de viudez. No sé, me imagino no utilizar ya está viuda y yo la voy a ir a acompañar, pero en realidad yo quiero sacar provecho de eso. Sacar, correcto. Una persona viuda y de edad es accesible, es sensible. Usted va, le pide y ya da, él da. Y aunque quede sin nada. Y hay hombres, supuestos de Dios, sonría, porque aquí nos toca todo. Cuando llueve todos se mojan. Le sacan el jugo a la hermanita. Y muchas veces no tienen ni para comer. Y el pastor le falta ropa para el cuerpo que tiene, tanto que está bendecido, y no ayuda ni coopera con aquella persona que sí necesita más que él. Al contrario, abusa y exprime a esa pobre anciana, a ese pobre anciano, y hace burla a las finales de la persona que sí le ama, que sí está ahí por amor y misericordia, por amor, por respeto, porque tú eres un hombre de Dios, una mujer de Dios, y abusar de ellos no es bueno. Eso es terriblemente malo, porque Dios va a cobrar, porque Dios dice que se preocupa de las viudas y de los viudos. ¿Qué más dice, hija? De los huérfanos. Sí. Al huérfano, al extranjero, ni al pobre. ¿Ya? A ninguno, ni al huérfano, ni al extranjero, Ni el pobre. ni al pobre. Dios les bendiga. ¿Qué se puede recibir de un pobre? ¿Cuántos queremos que Dios bendiga a los pobres? Amén. ¿Sabe? Yo no le exijo, sí le enseño. Llegan hermanitos muy pobres que no tienen nada y ganan un pequeño mísero sueldo, y le digo, y muchos se van a ir en contra mía ahora ya, ahora, prepárense. Trae tus diezmos, le digo. Y me dice, pero ¿cómo le va a pedir diezmos? Trae tus diezmos. ¿Quieres ser bendecido? Diezma, cumple con Dios. Y va a ver cómo Dios te abre las puertas. Yo me acuerdo cuando llegó mi hermano Freddy, llegó diezmando hasta 1,000 pesos. ¿Te acuerdas, Freddy? 1,000 pesos. ¿Y qué te decía el hermano Freddy? Diezma. ¿Cuánto ganaste? 10,000. Da bien, da tu diezmo, 1,000 pesos. Es que tan poquito, dalo, hijo. Dalo. Y el hermano empezó a cumplir. ¿Qué hizo Dios contigo, hermano? Pásale el micrófono, hermano Freddy. Tengo testigos, por eso hablo con testigos. ¿Qué hizo Dios contigo, hermano Freddy? Empezó a bendecirme a través de esa obediencia, de verdad, a través de cumplir esa enseñanza. De verdad que igual era, uno al principio igual juzgaba estas cosas del diezmo, del dar. Pero sabe que cuando yo recibía mi dinero, lo que ganaba, me faltaba para el mes. Pero cuando empecé a dar, recibía lo mismo, pero ya después me empezó a sobrar. ¿Cómo lo hacía el Señor? Yo no sabía. Pero en un momento ya cuando diezmaba, me acostumbré a diezmar, llegó un momento en que no diezmé. Dije, no le voy a dar el diezmo al Señor. Y me faltó ese mes. Y me faltó mucho. Y ahí entendí de que es muy importante el diezmo. Muy importante. De verdad. Dios te bendiga, hijo. Sí, amén. Nos gusta hablar con testigos, hijo. Niños de repente que venden dulces, que llevan dulces al colegio y venden. Y quieren diezmar, me dicen, quiero diezmarme, obispo. Y traen su diezmo. 500 pesos, 2,000. Que me da vergüenza. Lo que lo he hecho en la ofrenda, me digo, no, hijo, apártalo, es tu diezmo. Échalo en un sobre. Es tu diezmo. Amén.
es que es tan poquito. Estudiemos. ¿Cuánto ganaste? Eso gané. Entonces, ¿y qué produce eso? Bendición sobre esa persona. ¿Por qué? Porque de repente nosotros, ¿qué hacemos? En vez de ayudarlo, empobrecemos más. Dicen, pobrecito. Y sí, se le ayuda, pero nosotros mismos empobrecemos más al pueblo. Fíjense bien, yo puedo hacer un estudio grande tocante esto. Cuando Israel estaba oprimido por los enemigos, estaba rodeado. Recuerda que había miles afuera, había más de 5.000. Los cercaron. Israel tuvo que cegarles el agua, todo aquello, y se encerraron, quedaron todos encerrados en la ciudad, adentro, en la muralla, y no había para comer. Esto está en cuanto se llama en Crónicas 30, segunda de Crónicas, si no me equivoco, 30 y 31 o 32, son como 3 capítulos, donde el rey Ezequías le dice a Israel: traigan los diezmos, las primicias y las ofrendas. Y no tenían. Y de lo que no tenían empezaron a darle. Y el enemigo fuera. ¿Qué hubiesen dicho los teólogos de hoy día? ¡Qué sádico! ¡Qué maldad más grande está haciendo ese rey! ¿Cómo están rodeados por los enemigos? No tienen cómo ni salir, no tienen para salir a vender ni a comprar, porque estaban cerrados. ¿Cuántos habrán pensado cómo se le ocurre al rey exigirle que traigan de lo que no tienen? Dice que trajeron, todo Israel obedeció y juntaron por montones, que los sacerdotes se acercaron y dijeron: rey, ya no hay dónde echar, estamos juntando en montones, porque ya es mucho lo que el pueblo está dando. Dios nos bendiga. Cuando Dios vio toda esta fidelidad, nótese esa palabra, cuando Dios vio toda esta fidelidad, mandó un ángel. Y eso está en Reyes. Mandó un ángel y en una noche mató a 5.000 y tantos hombres. Y habían unos leprosos que andaban afuera. Unos leprosos que andaban afuera, que no podían entrar porque estaban leprosos. Y no se podían ir al otro lado porque estaban los enemigos. Y eran israelitas. Y conversaban entre ellos y digo: nos vamos para allá, nos quema que nos vamos a morir igual. Vamos allá a ver qué pasa. Y fueron, cuando llegaron, encontraron un lugar desierto, lleno de riquezas, y que dijeron los leprosos: no es justo que nosotros hagamos esto, vamos y avisemos. Y llegaron allá y avisaron, y todo lo que Israel dio, dice que se demoraron meses en juntar todas las riquezas que estaban afuera. Los sacerdotes juntaron en montones, pero la ciudad juntó en montonazos, cerros de bendiciones. Estaban todos bendecidos porque hicieron obediencia, porque obedecieron a la orden de Dios y a la orden del rey. Si el darle el diezmo a Dios es una bendición tremenda. Pero muchos no entienden eso y muchos cuentan: el diezmo no es de Dios. Y el pastor, mire cómo está de guatón, ya ni ve, está chino, tan gordo que está, donde come tanto. Lo critican y ni siquiera forman parte de ellos. Prefiero que no están de acuerdo, que no opinen, ¿no? Como dicen, no entran ni dejan entrar. Claro, no a Dios. No, y es para el pastor, dice. Es para el pastor. Dios nos bendiga. Ni oprimáis al pobre, no oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre. ¿Qué más dice acá? Ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Cuando usted empieza a cuestionar lo que Dios ordena, ¿contra quién está pensando mal? Contra Dios y contra la persona que recibió la bendición. Amén. Amén. Contra Dios y contra su hermano. ¿Y ese hermano tendrá algún defensor? El Dios Todopoderoso. Y es por eso que usted ve a muchos hermanos que de repente de la noche a la mañana caen, y caen estrepitosamente. Y usted dice: ¿pero qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué cayó tan hondo? ¿Qué sucedió? Porque el hombre de Dios nunca piensa mal, sino que pregunta: ¿qué le pasó? Y ha pasado que a mí me han enviado, me han pedido que ore por fulano de tal, por fulana de tal, y he llegado y en la voz de mi Señor me dice: saca tus manos de allí, no hagas ni tal. Digo, ¿qué? Y ahí pregunto: ¿qué hizo, Señor? Silencio en el cielo. Pero entiendo que la mano de mi jefe está allí. Wow. Diga wow. Dios, wow. Qué tremendo. Y uno, como pastor, no puede hacer nada.
sal de aquí. Y uno tiene que hacer cabecita gacha y mordiéndose y diciendo, líbrame Dios de caer en el error que este hermano o esta hermana cayó. Dios nos bendiga. Amén. El verso 11, Freddy. Wow, parece ahí, ¿cómo dijo? Sí, está prendido. Pero no quisieron escuchar. Parece ahí. Con conocimiento, Alabado. sabiendo que era Dios que hablaba. ¿Qué hicieron ellos? No escucharon. ¿Habrán hermanos así dentro de nuestra iglesia? Amén. Hay hartos, que el evangelio es a la manera de ellos, no a la manera de Dios. Que el evangelio ellos lo viven como ellos piensan que es. Y al que le gusta, y al que no, lo siento mucho. Para mí, así es el evangelio, dicen ahí. Después usted entonces los ve con muchas complicaciones, con muchos problemas, porque se rebelan contra el pastor o contra Dios. Contra Dios. ¿Y qué pasa con los que se rebelan contra el Creador? La pasan mal. Lo sufren, lo pasan mal, pero hay algo más profundo. ¿Qué les puede pasar? ¿Dónde van esas personas que caminan conforme el deseo de su corazón y no conforme a la voluntad de Dios? Infierno. Andan pasados, sufren, pero no quieren entender, porque son llevados a sus ideas. ¿Qué más dice? Antes volvieron la espalda. ¿A quién? A Dios. Cuando Dios habla y usted dice, sí, amén, amén, pero hace lo contrario, ¿a quién le dio la espalda? ¿Y a quién le dijo amén? ¿A quién puso por testigo? Jesús. El testigo fiel. El amén es el testigo fiel. Y cuando usted dice amén, usted está diciendo, Cristo es mi testigo que yo voy a cumplir. Wow. Amén. Wow. Qué fuerte. Menor. No es menor esto. Pero cuando uno camina conforme a la voluntad de Dios, antes de que pidas, ya te habré oído, dijo el Señor. Ya antes que abras tu boca, ya te habré respondido. Amén. Señor, tranquilo, ahí está. Chuta, ¿cómo es mi Dios? Si Él no ha visto justo desamparado. Isaías, ¿qué? Dile al justo que le va a ir bien. Pero también dile al alma que peca, se morirá. Dios nos bendiga, no hay amén, hijo, en esto. Amén. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda Y taparon sus oídos para no oír. ¿por qué? Porque el evangelio es a su manera y no a la manera de Dios. Dios nos habla, pero no me gusta lo que dice. Yo creo que de esta otra manera. Esa rebeldía que tiene. Porque creemos saber, hijo, más que el dueño de la empresa. Es como tú como trabajador, no sé, tú eres trabajador y te crees con la autoridad de saber más que el dueño. Por algo el tipo está donde está. ¿Cuántas veces han llegado pastores y gente que ha sido líder en otra iglesia a enseñarnos cómo dirigir la obra? Y yo le he preguntado, ¿usted tiene obra? ¿Tiene...? No, pero es que esto se dirige así, así. Cuando tenga la suya, Así es. ahí conversé. Muchos hablan de sin haber tocado la guitarra, entonces Claro. después llega el momento, claro, es fácil opinar, es fácil dar, digamos, que uno lo pueda hacer mejor, claro, puede ser, se puede dar, pero es distinto estar ahí, estar en los zapatos de la otra persona, siendo obispo, Gloria al siendo Señor. líder de la iglesia, es sumamente distinto, sí, se ve súper fácil, pero no lo es. No es así. Uno ve en las redes sociales, hijo, y ve cuánta gente vive pendiente de todos los errores de los demás. De todos los errores. Y yo me pregunto, ¿ellos tendrán errores? Yo creo que el único que no tiene errores es el Señor. Amén. Dice que Él es varón perfecto, justo, santo. Amén. Pero nos gusta, no, es que el hermano, no, es que la hermana, no, es que guiñó 2 veces el ojo. ¿Y qué es eso? No sé, pero lo guiñó y eso es malo. ¿Dónde dice que es malo? No sé, pero para mí es malo. ¿Se da cuenta de cosas que no tienen peso de gloria? Y
Y la gente actúa de esa manera. Y aquí estamos hablando de un pueblo que tenía conocimiento de Dios, que Dios mismo le está hablando cómo debe ser, cómo debe caminar, cómo debe comportarse, cómo debe honrar a Dios. ¿Y qué hacían ellos? Todo lo contrario. Por eso, si usted lee la vida, toda la vida de Israel, se da cuenta que Israel vivió siendo esclavo. Porque vivía desobedeciendo. Amén. Les violaban sus mujeres, sus hijas, les mataban los hijos. Pero seguían en su porfía, seguían adorando ídolos, seguían pecando y seguían viviendo de la manera de Dios. Mandaba a sus profetas, Dios mandaba a sus atalayas, Dios mandaba a sus videntes. Ellos escuchaban, pero no obedecían. Por lo tanto, la mano de Dios se le volvía a venir encima. Se arrepentían por un rato. Ahora sí, ya, sí, entendemos. Un par de meses, un par de años, y otra vez, si te he visto, no me acuerdo. ¿Por qué? Porque les gustaba el pecado. Ir tras dioses ajenos, caminar a la manera de su corazón, guardar rencor, guardar odio, guardar resentimiento, ser malos hombres de Dios, malas mujeres de Dios, sabiendo hacer lo bueno, hacíanlo. Dios nos bendiga. Verso 12, Pablo. Y pusieron su corazón como diamante. A ver, explíquenme cómo es un diamante. Duro. Duro. Dice que nuestro corazón está escrito con cincel, el pecado dice que está escrito con cincel de acero y con punta de diamante. Imagínense cómo será de duro el corazón, que para poder rayarlo tenía que ser con punta de diamante. Dios nos bendiga. Amén. Y estos bandidos pusieron su corazón como diamante. ¿Cómo lo hacían volver? No, y ahí usted escucha, Pablito y amados, cuando la persona dice, yo no sé por qué Dios siempre, porque yo trato de hacer mi voluntad, trato de caminar como yo quiero. Es de acuerdo a su pensar el trato. Trata de caminar como Él quiere, trata de hacer su propia voluntad, no la del Señor. Por lo tanto, usted siempre lo va a ver mediocre, Tratando. viviendo una vida paupérrima en Cristo, no dando frutos, no haciendo la voluntad del Señor, sino que al contrario, negando con los hechos lo que Cristo quiere hacer en su vida. Amén. Dios nos bendiga. Gloria a Dios. Y pusieron su corazón como diamante. Dios mío. ¿Qué más dice, hijo? Para no oír la ley ni las palabras de Jehová, que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. Qué terrible, oiga. Aún no solamente se rebelaban contra Dios, sino que también contra su espíritu. Imagínense que fue tanta su rebeldía que Dios se enojó por 400 años. ¿Cómo te sientes tú? ¿Tú escuchas la voz del Señor? ¿Tú la has escuchado alguna vez? Toma el micrófono. ¿Cómo te sentirías tú sin escuchar la voz de Dios por un año? Duele, da tristeza. Llega un momento, me obispo, que uno se entristece cuando no escucha la voz de Dios y anhela de poder escuchar la voz de Dios y no hay respuesta, y eso a la larga hace daño. Y muchas veces Dios nos prueba de esa manera. Amén, que sí. ¿Cómo te sientes tú sin escuchar la voz del Señor? Desde que usted contó en un estudio también, de que tuvo casi 4 años sin Más de 4 años sin escucharlo y haberlo, digamos, no sopesado en esos momentos y que me pasase después a mí, es heavy. No es simple, uno se acostumbra a esa palabra que ni siquiera a veces es suave. El Señor cuando le habla a uno no lo habla con cariñito y esas cosas. No. Y el no tenerlo, digamos, no constantemente al oído, de verdad que se sufre y creo que duele mucho más que cualquier otra cosa. Cuando ya uno está en nuestro camino del Señor, ya no hay nada, digamos, material que reemplace el no poder escucharlo. De verdad es tan fuerte y a los que hemos tenido la gracia y el don de poder escucharlo, de verdad que no hay nada más fome que perder ese contacto. De verdad que es complicado. ¿Sabes, hijo? Te lo voy a expresar de esta manera.
a los hermanos que están en sintonía, los que nunca han escuchado la voz de Dios. A ti mujer, a ti hombre, a ti hijo, a ti hija, que amas a tu padre, que amas a tu madre, que amas a tu esposo, que amas a tu esposa, que tu mundo gira en torno a esa persona. Imagínate que esa mujer deje de hablarte, no te quiere hablar, pasen días, semanas, meses, y ella simple y sencillamente te mire y no te diga nada. ¿Cómo te sientes? Hay gente que no soporta, se quita la vida, ¿o no? Amén. Imagínense el hombre que degustó la voz de Dios, la mujer que degustó la voz de Dios, y dejar de oírla. Lo mío fue una prueba. A mí el Señor me habló por profeta y me dijo que me iba a probar, al punto que yo no iba a creer en Él, pero más de 4 años, que solo escuchaba órdenes. Quiero que me entiendas, sí escuchaba la voz de Dios, pero ordenándome. Escuchó a lo que me refería de escuchar la voz de Dios, no sé, se ponía a hablar conmigo. Yo podía estar sentado en la mesa y me decía mi siervo esto, y conversaba como quien habla con un amigo. Sí, y era todos los días. Iba por la calle y me conversaba, hasta nos reíamos. Yo me reía de locuras que escuchaba. Dios nos bendiga. Amén. Y de repente eso se acabó. De la noche a la mañana. Solo órdenes. ¿Ves donde Javier? Yo iba donde Javier. Dile esto y esto y esto. ¿Ves donde Paz? Dile esto y esto y esto. ¿Ves donde Freddy? Haz esto y esto y esto. Pero no estaba mi amigo. Solo órdenes. Y es tan terrible eso. Uno que te gustó esa voz maravillosa y hermosa que te habla cada rato, que te dice, mira, está pensando esto y esto y esto, mira, cree que eres brujo. Y pregúntale por qué piensa que eres brujo. ¿Por qué? Y él le pregunta a la gente, ¿por qué piensa que yo soy brujo? ¿Cómo sabe? ¿Quién le dijo? Y mi Señor hablando. Entonces, de verdad que no podía ser engañado. Y es algo tan hermoso escuchar esto, la voz de Dios. Hoy día estamos escuchando su voz, al leer este libro es su voz la que habla, pero audible, hijo, audible, es muy diferente. Va a escucharla, audiblemente. Y es tremendo. De verdad que es tremenda su voz. Mi corazón se estremece cuando lo escucho. Estos días estaba acostado en mi cama, tipo 5 de la mañana o antes. Empieza y me empezó a predicar, como que se ganó al frente de mí, empezó a predicarme y meta texto filo, y me predicaba, y yo así, santo, le decía, gloria a tu nombre, y me predicaba y me predicó un buen rato. No me predicó 2 minutos ni 10 minutos, yo creo que fue más de 1 hora que me habló, me predicó un texto, me lo predicó, me lo grabó en mi corazón. Wow, se me tiró al suelo. Dios santo, qué tremendo mensaje. Y se ríe el Señor. Ve y predícale esto a mi pueblo. Pero me lo predica a mí primero. O sea, me como todo el mensaje y después me dice, ve y convérsalo con la iglesia. Ay, mi alma te alaba. Dios. Y ellos se rebelaron contra su palabra y contra su espíritu. Amén. Y el evangelio lo viven a su manera, no a la manera de Dios. Hijo, hija, el evangelio no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Gloria a Dios. Cuando entendamos esto, vamos a aprender a conocer al Dios eterno, al Dios verdadero. Vamos a aprender a degustar, a sentir eso rico que Él tiene. Santo es el Señor. ¿Qué más dice, hijo? Por medio de los profetas primeros. Gloria, o sea que Dios nos viene hablando desde el principio y siempre nos estamos revelando. Ah, no, es que yo creo que así, Señor. No, es que yo fui enseñado de esta otra manera. Y dejamos a Dios de lado, siento que Él es nuestro maestro, nuestro Señor y nuestro enseñador. ¿Qué más dice, hijo? Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Qué terrible esto, hijo, cuando Dios
se enoja contra su pueblo. Es algo que no se lo doy a nadie. Cuando Él se enoja, se llora. 4 años, más de 4 años yo estuve aparte del Señor. Mi Dios no me quería recibir. Mi Dios, ¿sabe cómo gemía yo parado en las esquinas, viendo a los evangelistas, los predicadores, cómo predicaban en las calles? Y yo no podía estar ahí, porque yo me estaba drogando, porque yo estaba bebiendo. Mi alma estaba presa dentro de este cuerpo y no podía ser libre. Mi alma quería ir, estar allí con los predicadores, hablando de Dios, anunciando su palabra. Pero mi carne estaba presada en las drogas, en el robo, en la mentira, en la traición. Y yo no podía salir de ahí. Y lloraba como niño en mi corazón. Y yo le decía a Dios, yo quiero estar ahí. Y no había respuesta del cielo. Hasta que un día se movió a misericordia y me volvió a recoger. Porque así fue literalmente, me recogió de la basura. Me recogió del suelo. Y ya de estos son casi 40 años. Dios les bendiga. Amén. Dios les guarde. ¿Qué dice el verso 13, hijo? Escuchen con detenimiento esto, por favor. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, Parece ahí. Y aconteció así como Él clamó desde tiempo, desde temprano, tomando a los profetas, hablando a través de sueños, de visiones, de revelación, de los profetas, de hombres y de mujeres, hablándole a un pueblo que escuchaba pero no obedecía, de un pueblo que oía pero no prestaba atención, de un pueblo que decía amén, pero su amén era mentira. Santo del Señor. Dios se cansó. Y qué terrible cuando Dios se cansa. Qué horrible cuando Dios da vuelta el rostro. Qué horrible cuando Dios nos da la espalda. Aleluya. Y aconteció que así como Él clamó, ¿qué más dice? y no escucharon, Y no escucharon. ¿Qué más dice? también ellos clamaron y yo no escuché. Aleluya. Hoy día, ¿cuántos están viviendo esto? De tiempo Dios llamándoles, de años. ¿Y no escucharon? No, para Dios no hay tiempo. Dios se cansó. Y cuando nosotros deseamos de Él, Él no nos quiso oír. Dio vuelta a las espaldas y nos entregó a nuestras propias pasiones y concupiscencias, en las cuales recibimos muerte, enfermedades, dolores, sufrimientos, locuras, cosas horribles que no queríamos vivir, pero por nuestra desobediencia y por la desobediencia de muchos están pagando hijos, nietos, familia, porque Dios no está escuchando. Porque cuando Él quiso, por años quiso, nosotros no quisimos. Y ahora que nosotros queremos, Él ya se cansó. Israel gimió por 400 años y no había respuesta. Esclavos, esclavos y esclavos. Salían de un país y se metían en otro. Y en todo lugar eran los esclavos. Eran los monigotes de aquellas naciones. Siendo un pueblo poderoso en las manos de Dios. Si hubiesen obedecido, nada de eso le hubiese acontecido. Sino que al contrario, ellos hubiesen estado siempre por cabeza, nunca por cola. Sino que siempre mandando, gobernando, dirigiendo, nunca siendo mandados, siendo dirigidos y siendo matados. Porque le dieron las espaldas al Señor. Y aconteció así como Él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché. ¿Quién dice eso? Dice Jehová de los ejércitos. Dice el Dios eterno, dice el Dios creador. Yo no los escuché. ¿Por qué? Porque Él no clamó por un año, hijo. Él no clamó por 2 años. Años. Oiga, 40 años soportó Israel en el desierto. 40 años. Oiga, es tremendo. ¿Qué? Ustedes, por favor, que tienen micrófono, ¿qué vieron en esos 40 años Israel en el desierto? De lo que ustedes se acuerden, ¿qué fue lo que ellos vieron, vivieron? Ellos comieron del maná del cielo. 1, maná.
Vieron la columna de fuego, Fuego, nube, la nube, la roca que les dio agua. roca de agua. Se abrió el mar de par en par. Al mar rojo pasaron por un mar. Sus ropas crecían con ellos. La ropa crecía con ellos. Sí, Sus zapatos. Sí, amén. Vivieron muchas cosas. Las codornices, ¿se acuerdan? Sí, amén. Exacto. ¿Se acuerdan? En la nube, ¿qué va a cumplía la nube con ellos? Y era el mismo Espíritu de Dios Sí, amén. que los cubría del sol. Sí, amén. Y en la noche, esa nube se volvía una columna de fuego que les para, alumbraba. no era para el calor, Era mayormente, alumbrar. era para alumbrar, para que las bestias no se metieran ahí. Sí, amén. Oiga, y una roca caminaba detrás de ellos. Santo. ¿Quién ha visto eso? Y aún así se rebelaron. Sí, amén. ¡Wow! Entonces no fue un día, ni 2, ni 3 días que él lo estuvo aguantando. Pero era un pueblo rebelde. Sí, amén. Ahora nosotros que somos israelitas por fe, ¿cómo somos? Más verdes que ellos, más rebeldes. Somos porfiados. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Hay una gran diferencia. Véanla, por favor. Hijo legítimo, ya adoptado, pero vamos más allá. Somos injertados, vamos más allá. Métase más allá. Ya somos gentiles. No diga, no tenga miedo, diga, hable. Nosotros tenemos algo mucho más grande que ellos. Nosotros creímos sin haber visto, ellos vieron. Ellos veían el monte como humeaba y escuchaban la voz de Dios audible. Todos la escuchaban, todos. Nosotros solo creímos por fe. Por eso digo, más bienaventurados son los que no vieron, pero creyeron. Entonces somos más que ellos. Aleluya. Más. ¿Por qué? Porque nosotros por fe vivimos, por fe hablamos, por fe caminamos. Gloria al Señor. Entonces estamos cumpliendo lo que Jesús le dijo a Marta. No te he dicho que si crees. Pero ahí estamos con el grave problema. ¿Qué estaremos creyendo? ¿O estamos creyendo a medias nomás? Oiga, a Dios no le gustan las medias. No. O somos o no somos. Es así Dios. Usted se compromete. Ana se comprometió. Y Dios dijo, vayan, eso es. Bien, Ana, bien. Le dio un Samuel. Y detrás de ese Samuel le dio una palva de chiquillo. Que Ana después tenía un ejército de cabros. Pero Samuel marcó la diferencia. El hijo de la promesa. El hijo que hablaba con Dios. El hijo que estaba con Dios. El hijo que escuchaba a Dios. Yo tengo una dicha tremenda. Mi padre me dijo, yo nunca hablé en lenguas, tampoco he escuchado su voz. Y Dios me hizo hablar en lenguas y me hace escuchar su voz. ¿Cómo pago esto? Solo obedeciéndole, solo sirviéndole y solo adorándole. Si nosotros nos volvemos adoradores, algo tremendo va a pasar. Vamos a clamar y Él nos va a escuchar. Amén. ¿Sabe? Dios quiere que subamos a otro nivel, a un nivel diferente. Yo sé que Dios está haciendo algo muy grande con la iglesia. Amén. Cada culto ha sido diferente, más fuerte, más poderoso, más potencia, más unción. Yo sé que mi Dios algo muy grande va a hacer. La pregunta es, ¿estará preparada la iglesia para lo que se viene? Es tiempo de prepararnos. Y va a ser tan fuerte lo que Dios va a hacer con nosotros si obedecemos. Quiero que usted pida. Quiero que usted quiera. Yo se lo voy a conceder. José, yo creo que ni siquiera pidió.
Simple y sencillamente a Dios le encantó promoverlo. José era humilde. Al contrario, tenía enemigos y sus propios enemigos eran sus hermanos que le tenían envidia. Por los sueños que José tenía, por la túnica que le hizo su padre. Lo envidiaban a muerte. ¿Y qué hacía Dios? Dios lo promovía. De hecho, tuvo un sueño donde veía que el sol y la luna se inclinaban delante de él. Jacob lo retó y lo reprendió. ¿Cómo te le ocurre que tu madre y yo nos vamos a inclinar delante de ti? Porque interpretaba sueños, Jacob. Y entendió que era la madre y era él. El sol y la madre y la luna que se inclinaban delante. ¿Cómo nos vamos a inclinar delante de ti? ¿Qué son esas locuras que estás pensando? Y José contó el sueño. Es un sueño. Él no quería ser cabeza de sus hermanos. Él contó un sueño y casi se lo comieron. Sus hermanos más envidia. Fueron y lo vendieron. Llegó hasta aquel lugar, Potifar lo miró, vio cómo era y dijo, no, este no puede estar acá barriendo, limpiando. No, hazte cargo de todo. Menos su mujer. Le entregó todo, menos la mujer. Siguió siendo por cabeza. Porque Dios te va a promover si eres obediente. Amén. ¿Quieres que Dios te promueva? Amén. Sé obediente. ¿Quieres que Dios te promueva? Sé obediente. Paz. ¿Quieres que Dios te promueva? Sé obediente. Javier, ¿quieres que Dios te promueva? Ay, mi alma te alaba. Sé obediente. Porque Dios dice, te quiero por cabeza, no por cola. Amén. No me sirven los rabos. Te quiero siempre adelante, nunca detrás. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Si tú te metes más adentro y van más finito, te vas a dar cuenta que Dios está diciendo, este es mi siervo, te quiero honrar. Porque tú le honras, y como tú le honras, Él te va a promover porque dice, es mi representante, es mi mujer, es mi hombre, que me representa como yo quiero, y te promueve, y aunque tú no quieras, Dios viene y te empuja, y te deja adelante. A David, ¿quién lo toma en cuenta? ¿Qué hizo Dios? Lo promovió en medio de todo un ejército, y lo puso delante del rey, por sobre el rey. Quedó por sobre todos. Amén. ¿No te gustaría que Dios hiciera eso contigo? Amén. Para eso hay que ser obediente. Para eso hay que escuchar la voz de Dios y no cuestionarla. Simple y sencillamente obedecerla. Si Él lo dijo, se hace. ¿Qué estás haciendo? Lo que el Señor me dijo. Estás loco si no se hace, el Señor lo dijo. Y yo lo hago como el Señor lo dijo. Y es lo que hoy día le falta a la iglesia. Temor y obediencia para cumplir lo que está escrito, con lo que Él nos ordena. Porque Él, si nos quiere escuchar, no quiere estar enojado. Al contrario, quiere estar a nuestro lado. No quiere, como dice el verso 14. ¿Qué dice el 14, hija? ¿Qué es la que le toca leer? Mira lo que dice aquí, y es lo que Dios no quiere. Sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían. Y qué terrible andar dando botes. ¿Usted cree que esta gente que a lo mejor anda haciendo maldad en Chile es feliz? No. Está lejos de sus seres amados. Los esparcí. Lo hice vivir cosas que ellos no pensaban vivir, comer cosas que ellos no pensaban comer. ¿Usted cree que es buena vida esa? Sino que los esparcí con torbellino, no por todas las naciones que ellos no conocían. ¿Qué más dice, hija? Y la tierra fue desolada tras ellos. Y qué terrible que... Ay, por favor, explíqueme eso, porque para mí es terrible eso. Desolada es como que la arrasaron completamente, no quedó nada vivo en ese lugar. Arrasaron con todo. ¿Entiendes eso, no? O sea que en vez de ser de bendición, eres de maldición. Y qué terrible cuando debería llegar un hijo de bendición, llega un hijo de maldición y todo lo devora. Todo lo destruye. Donde pone mano es destrucción. Hay muerte, fracaso, divorcio, ruina, enfermedades.
Qué terrible, amado, cuando de verdad nos rebelamos contra Dios. Las cosas que empezamos a vivir, siendo que Dios no quiere que vivamos aquello, sino que Él quiere que vamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de poder en poder, de victoria en victoria. Son sus anhelos, deseos. Pero por nuestra rebeldía y por nuestra porfía, sufrimos, y no solo nosotros, hijo. ¿Quién más sufre? Nuestra familia. Nuestros hijos. Y si hay nietos, nuestros nietos. Y qué terrible que ellos están pagando algo que ellos no hicieron. Solo fue nuestra rebeldía. Y la tierra fue desolada tras ellos. ¿Qué más dice? Sin quedar quien fuese ni viniese. O sea, todo soledad, desolación y destrucción. No quedó nadie que fuese a Dios ni viniese a Dios. No había ninguno que pudiera tocar el corazón de Dios. Y qué terrible estar en una iglesia así. Y qué terrible estar en una familia así, donde ninguno toque el corazón de Dios. Solamente se vive en alcoholismo, drogadicción, cárceles, muerte, fracaso. Porque se vive en lo de bar, en la ruina más grande, en la desobediencia más grande. ¿Qué más dice, hija? Pues convirtieron en desierto la tierra deseable. ¿Quién la convirtió en desierto? El mismo pueblo de Israel al desobedecer las palabras de Dios. Oiga, sopesemos esto, hijo. Esto es muy fuerte. Con micrófono, hijo. Que uno mismo se cava su propia tumba, o sea, nuestras mismas acciones, nuestros mismos quehaceres diarios y nuestras faltas, y nuestra rebeldía generan el camino que vamos caminando. No es ni siquiera el maligno que no tiene ni que ver algunas veces en estas cosas, sino que uno mismo. Esto es como el hombre, hijo, o la mujer que tiene un hombre o una mujer que lo ama, o un hijo o una hija que sabe que sus padres lo aman de una forma tremenda y se rebelan contra ellos. Y se van contra ellos y destruyen su vida y se van al mundo. Y después allá afuera lloran. Y quieren volver a su casa y en su casa ya no hay recepción. Porque ellos mismos socavaron. Ellos mismos destruyeron lo que le amaba. Oiga, de verdad que es muy fuerte esto. Para mí, de verdad que es muy fuerte. Digo, Dios mío, ¿cómo nos vamos a entender? ¿Cómo vamos a destruir la heredad de Dios? Que una herencia, que algo tremendo. Yo le digo a los que están casados, tienes una mujer, ámala, cuídala, respétala, hónrala. Amén. Mujer tiene un marido, ámalo, cuídalo, respétalo. Tienes hijos, ámalos, cuídalos, respétalos. Y enséñale lo mismo. No socaves tu hogar. No destruyas. Porque es terrible, hijo, ver el día de mañana a tu hombre con otra mujer o a tu mujer con otro hombre y diciendo lo que me perdí por ser llevado a mis ideas, por hacer las cosas a mi manera. Israel perdió a Dios. Amén. Sí. Miren, el libro de Jeremías, capítulo 2, dice en el verso 11, dice: ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre estos y horrorizaos, desolados en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Sí, Señor. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Es Israel siervo, esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Qué terrible, ¿eh? Qué terrible lo que Israel mismo se buscó. Y qué terrible que nosotros como hombres de Dios nos busquemos lo mismo, por darle el gusto a nuestra carne, por escuchar al maligno, porque el maligno no habla al oído. Y el maligno, cuando tú te estás acercando a Dios, mire, si el maligno, y escuchen esto, amados, el maligno nunca le va a hablar a una persona que hace la voluntad de él. Al contrario, incluso el mismo diablo dice: oye, anda a la iglesia. Lo anima a ir, porque sabe que una persona que no va a cambiar.
Pero un hombre de Dios, una mujer de Dios que empieza a buscar a Dios, te empieza a trabajar en la mente, te empieza a meterte miles de cosas en tu cabeza, para que tú mismo hagas destruyas lo que Dios te ha entregado en tus manos. Aleluya. Hay un puro matrimonio aquí nomás. Así que dile, paz, míralo, dile, cuídame, que soy tu heredad. Cuídame, que soy tu heredad. Amén. Dile lo mismo a ella. Cuídame, que soy tu heredad. Hoy está el Señor acá. No le hagas caso al diablo. Ay, saqué barrada chía. Tabacita, la rapaquía. No permitas lo que has construido con tanto amor, que este mundo te lo destruya. No lo permitas. Párate como hombre de Dios. Párate como mujer de Dios. Dale la pelea. Y dile, inmundo, sal de mi casa. No toques a mi mujer. No toques a mis hijas. No toques a mis hijos. No toques mi economía. Sal de este lugar. Somos de Cristo. Somos herencia del Dios del cielo. Somos su especial tesoro. Que Dios bendiga a la iglesia. Amén. Yo no sé dónde está la pastora, si es que puede venir a poner una alabanza. O tu hijo. ¿Sabes? Hay una alabanza que a mí me gusta mucho, que dice, puede ser sinceridad, o tú estarás en el escenario y ellos en el público, porque Dios te quiere poner en lugar de honra. Dios te quiere honrar, Dios te quiere bendecir. Dios quiere hacer algo tremendo y maravilloso con tus hijas, con tus hijos, con tu vida, con tu economía, con tu familia. Echa sobre Jehová tus cargas y Él concederá las peticiones de tu corazón. Él hará. Lo que lee usted, hijo, es tremendo. Es tremendo. Como Israel destruyó su propia heredad. Qué terrible, es como que la mujer pare a sus hijos y se los come. Qué terrible. Que Dios bendiga a su iglesia. Amén. Encontró, esto es palabra de Dios para el pueblo de Dios. Bendiciones, hijo.